Ya. Buenos días estudiantes, buenos días chiquillos y chiquillas, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Hoy día vamos a hacer una introducción para ustedes que están pensando un poco qué taller tomar, para conocer cómo funciona aquí el tema de los oficios en el colegio. Vamos a hacer una primera clase introductoria y lo primero que hacemos nosotros cuando enseñamos gastronomía, cuando hablamos de estas cosas, es hablar de la higiene, ¿ya? Porque la higiene es un punto fundamental dentro del mundo de la gastronomía, en la cocina, porque más que nada lo que necesitamos es aprender a que todo lo que nosotros hagamos y que todo lo que nosotros produzcamos sea inocuo. Inocuo, anoten esa palabra para que después busquemos el significado de la palabra inocuo. Van a ir anotando en su cuaderno todas las palabras que consideren desconocidas para que una vez que vayamos terminando la presentación y empecemos a hacer el trabajo ya en grupo, hagamos como primera parte, vamos a hacer la investigación de aquellas palabras que no conozcamos, entonces vamos a empezar a desarrollar el glosario que vamos a trabajar durante el tiempo de del oficio, ¿ya? Vamos a comenzar, me presento, varios de ustedes me conocen, la mayoría en realidad, pero mi nombre es Javier Figueroa, yo soy la docente del taller, en nuestra segunda clase juntos. Ya vamos a conocer bien, la idea es que nos conozcamos bien y conozcamos bien acerca de qué estamos hablando, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día es la higiene en la manipulación de alimentos, como les decía, algo fundamental. O, todos alcanzan a leer, ¿no es cierto? Como dice de arriba, cómo asegurar la inocuidad. Recuerden, anoten la palabra inocuidad, importante que no se nos olvide para ir aprendiendo palabras nuevas, palabras técnicas, ¿ya? El objetivo de aprendizaje que tenemos el día de hoy es aplicar las prácticas de higiene en la manipulación de alimentos, higienizando materias primas, utensilios y equipos, organizando insumos según la normativa vigente. Todo eso se hace para prevenir contaminación y garantizar la inocuidad alimentaria en un entorno gastronómico seguro y responsable. Entonces lo primero que vamos a hacer es que ustedes me van a escuchar hablar a mí, ¿ok? Y luego de eso vamos a aplicar todo lo que hemos ido conversando acá con los utensilios, los implementos y los alimentos que tenemos allá al fondo donde están todos los racks con nuestros implementos y utensilios y en el refrigerador, ¿ya? Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es pensar qué es lo que sabemos nosotros. Ya chiquillos, vamos a hacer algo que se llama mente y yo les voy a dar unos minutos para que respondan, es súper rápido. Va a salir en la siguiente diapositiva, de hecho en esta va a salir un QR, van a copiar el QR, les voy a dar unos minutos y vamos a revisar las respuestas, ¿les parece? Es una pregunta, respuesta súper rápida, la idea es que vayamos enterándonos más o menos que van entendiendo ustedes por las cosas que vamos a aprender ahora. ¿Ah? A ver, espérense. Vamos a poner el QR, 2 a 3 minutos. ¿Bien? ¿Todos copiaron el QR? ¿Están listos? Ya. Entonces, vamos ahora a ver los resultados. En 3 conceptos, ya. El Menti funciona así. Todos respondieron, ¿no es cierto? 3 conceptos. Entonces, va a ir saliendo la palabra, el más grande, la palabra que más veces se repitió. ¿Ya? Y mientras se van achicando las palabras, tiene que ver con que se repiten cada vez menos. Primero, todos dijeron que la higiene para ustedes es como equivalente a excelencia. Me parece súper bien porque eso quiere decir que están en un buen taller, en un buen lugar, nos vamos entendiendo. Orden, efectivamente, limpieza, efectivamente, pero la limpieza no es lo mismo que la higiene, anótenlo en sus cuadernos. Diferencia entre higiene y limpieza, ¿no? Entre higienizar y limpiar. Lo vamos a ir aprendiendo, la idea es que vayamos aprendiendo ahora los nuevos conceptos, ¿ya?
Y bueno, suciedad, limpiar, desinfectar, cloro. Me encanta porque eso de cloro es algo muy de casa. Toda la gente piensa que si tiene olor a cloro es higiénico. Vamos a aprender que si viene así, porque el cloro pareciera dar la imagen de limpio y de higienizado, también vamos a aprender que los químicos en gastronomía nos usan directo a la comida. Por ejemplo, lo que hacemos con los químicos es hacer algo que se llama disolución. Anótenlo, voy a ir diciendo palabras que están a poner a anotar. Una disolución, y esa disolución tiene una posología. Y la posología es la cantidad de químico que yo tengo que disolver en agua para que sea inocuo para el consumo humano. ¿Ya? Ándate. Sale de aquí, no voy a seguir. Ya. Ahora vamos a volver a hablar de qué es la higiene. Ya preguntamos qué es lo que piensa cada uno que es la higiene, y ahora les voy a explicar yo lo que es la higiene, ¿ya? La higiene en gastronomía es distinta a lo que la gente piensa que es la higiene en general, ¿ya? La higiene en general son un conjunto de prácticas necesarias que se usan para prevenir enfermedades y preservar la salud, ¿no es cierto? Sin embargo, en gastronomía son todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad y la salubridad de los alimentos en todas las fases, desde su cultivo hasta la producción, la elaboración, el envasado, el transporte, el almacenamiento, el consumo final, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las partes, o sea, desde que yo planto esa plantita que me voy a comer, hasta que esa plantita que me voy a comer está convertida, por ejemplo, en una papa frita. Todo ese proceso es lo que nosotros llamamos la higiene en gastronomía, ¿ya? O sea, todos los pasos que hacemos para que ese alimento llegue, una vez producido, al estómago de una persona sin provocarle ninguna enfermedad, eso es lo que nosotros llamamos higiene en gastronomía, ¿ya? Ojo, que aquí habían algunas palabras también que vamos a ir anotando. Está salubridad, por un lado, puede ser almacenamiento, si no saben. Y ahora vamos a pasar a un concepto súper importante con respecto a la higiene en la gastronomía, que es una ETA. Las ETAs son las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿ya? Y esas enfermedades se transmiten por la ingesta de alimentos en mal estado, contaminados. Y eso puede estar contaminado porque estuvo mal lavado, porque hubo una mala higienización, porque hubo un mal tratamiento del alimento, porque lo dejé afuera en temperaturas no adecuadas, porque genera una contaminación cruzada, entonces mezclar algo crudo con algo cocido y eso crudo le contaminó lo que ya estaba cocido, etc. Lo más importante para nosotros, para los gastrónomos, para los cocineros, es evitar las enfermedades de transmisión alimentaria, por varias razones. Primero, porque nuestro deber es alimentar a la gente, por lo tanto, tenemos que ser muy minuciosos en que la gente no se enferme. Por lo tanto, tenemos que abrazar mucho la higiene. Pero por otro lado, los cocineros viven en general de su reputación. Entonces, si yo tengo un local y enfermo gente, lo más probable es que mi fuente laboral se vea mermada, anótenlo. Y para evitar eso tengo que tener muy claro qué es una ETA, cuáles son las ETAs más comunes y cómo evito esas ETAs. Por ejemplo, en Chile una de las ETAs más comunes es la salmonela, y la salmonela ocurre cuando yo hago, por ejemplo, mayo casera en mi carrito de completo y la dejo al sol. Eso es muy habitual y mucha gente se enferma de salmonela por esa razón. Porque muchas personas
insisten en hacer malla casera con huevo que no está pasteurizado, anoten esa palabra también, y eso provoca que la gente se pueda enfermar. ¿Y qué pasa cuando cuando yo vendo un producto que enferma a la gente después no compra, ¿no es cierto? Por lo tanto, es súper importante que tengamos claridad en qué es una ETA y por qué tenemos que evitarlas. Ahora, vamos a hablar de cosas muy importantes para la higiene, sobre todo en la manipulación de alimentos. Primero, que es la contaminación alimentaria. Y es cuando se detecta la presencia de cualquier materia anormal en un alimento que compromete su calidad o la inocuidad para el consumo humano. ¿Ya? Es decir, se produce un cambio de la composición normal del alimento, ya sea por transformación de sus componentes o por presencia de compuestos nocivos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo estoy hablando de compuestos nocivos, puede ser, por ejemplo, cuando uno le sale un pelo, cuando me aparece una mosca, cuando me sale un trozo de vidrio, me sale un poquito de virutilla. Y cuando es cambio de componentes, se refiere a que tiene una contaminación que puede ser química, por ejemplo, como de los químicos que yo decía antes. La gente, si yo limpio el mesón con cloro y luego pongo un alimento encima, lo más probable es que ese compuesto se adhiera al alimento y genere una reacción que no sea saludable para el cuerpo humano. O puede ser que algo se esté pudriendo, entonces tenga bacterias, hongos, etc. ¿Ya? Eso es la contaminación alimentaria, cuando un alimento cambia su composición, que puede ser de manera química, biológica o física, y eso provoca que ese alimento pueda ser en algún momento nocivo para la salud de las personas. ¿Ya? Y esto es lo que yo les hablaba recién. La contaminación, yo les decía, física, química o biológica, ¿no es cierto? Ahora las vamos a explicar muy bien. La biológica son los microorganismos nocivos para la salud. Entonces, es por ejemplo, cuando hay bacterias o virus, cuando hay hongos, cuando hay levaduras y cuando hay parásitos. Los parásitos, en general, en los alimentos vienen en forma como de gusanitos. ¿Ya? Gusanitos o bichitos pequeños. Cuando los alimentos tienen ese tipo de contaminación, se le llama biológica. Ahora, la química es lo que yo les decía, cuando un alimento entra en contacto con una sustancia química. Por eso tenemos que aplicar lo que le decimos nosotros de la posología, la disolución. Que yo tengo que usar los químicos para mantener limpio mi espacio de trabajo, pero nunca puedo usarlos de manera que afecte la calidad del producto que le estoy dando a mis comensales. ¿Ya? Y el último es la contaminación física, que es lo que les decía, que son la presencia de cuerpos extraños en los alimentos. Un pelito. Bueno, a mí una vez me salió una cucaracha en un plato y lo peor es que ya me había comido 2/3 del plato. Eso es una contaminación física, hay algo adentro de mi plato. ¿Y cómo controlamos los riesgos de todas estas contaminaciones? Tomando las siguientes medidas. Miren. Primero, hay que seguir los siguientes pasos. Primero, nunca utilizamos la misma tabla para alimentos crudos o cuchillos y alimentos cocidos. La carne cruda, por ejemplo, contiene microorganismos que, si yo los mantengo a temperatura ambiente, proliferan y cambian y generan bacterias, por ejemplo, que pueden ser nocivas para el cuerpo humano. Entonces, ¿y por qué la carne no me hace mal? Porque yo saco la carne del refrigerador, la corto, la proceso y la vuelvo al refrigerador. Pero si yo esa misma tabla que usé, por ejemplo, para cortar la carne del asado, después la uso para cortar la lechuga que va a ser la ensalada, esa lechuga adquirió todos esos microorganismos de la carne que van a estar a temperatura ambiente. Y como van a estar a temperatura ambiente, se van a generar microorganismos nocivos para mi cuerpo. Entonces, primero, nunca mezclamos ni tablas ni cuchillos. Segundo, ocupamos tablas de distinto color para distintas preparaciones. Aquí tenemos de todos esos colores, ¿ya? Blanca, verde, azul, amarilla, roja y café. Blanca para pescados, blanca para queso y pan, amarilla para el pollo
azul para los pescados, roja para la carne, cruda, verde para los vegetales y la café es para la carne cocinada. De manera que si yo ocupo una tabla roja para la carne cruda y luego la lavo y no la lavo bien, de igual manera mi carne cocinada no se va a poner en contacto con esa carne cruda. ¿Ya? Segundo, ocupamos nuestros EPP. Anótenlo. ¿Alguien sabe lo que es un EPP? Los EPP son los elementos de protección personal. Es todo lo que yo uso para proteger mi cuerpo de la comida y la comida de mi ropa que viene de la calle. Nosotros usamos chaquetas, usamos gorro de cocina, usamos delantal. Yo en este momento no lo tengo puesto porque no estamos cocinando, ¿no es cierto? Pero una vez que nos pongamos a cocinar nos vamos a poner nuestro delantal, ¿ya? Y zapatos de seguridad. En gastronomía se les llaman suecos o pantinas, pero también podría usar un zapato de seguridad como los que usan la gente que trabaja en la construcción, que no tiene mucho sentido la punta de fierro para nosotros, pero porque necesitamos más ergonomía al caminar, pero podría ser, ¿ya? Ergonomía es otra palabra que tienen que anotar. Y por último nos aseguramos de ordenar los alimentos en nuestro refrigerador de manera que no exista contaminación cruzada. Hay una manera en que los alimentos se organizan en el refrigerador. Y ahí en ese dibujo lo podemos ver. Arriba van todos los lácteos, los yogures, va todas esas cosas. Al medio podemos poner los vegetales, pero también, ojalá, todo en pocillos, todo separado. Podemos poner abajo las cosas que ya están cocinadas, por ejemplo, y al fondo de los refrigeradores, y también las cosas cocinadas, pero con potes sellados. Todo organizado así, pero al fondo de los refrigeradores, siempre en la última parte va la carne. ¿Por qué en la última parte va la carne? Porque la carne gotea. Nuevamente todo en potes, en bowls, con tapa, ojalá fechado, entonces que yo sepa qué día puse, por ejemplo, esta carne a descongelar. Y eso nos permite organizar los refrigeradores de tal manera que no haya derrames, no haya contacto, y la carne, como siempre tiende a gotear un poquito, no va a ensuciar nuestros alimentos. ¿Ya? Ahora, en gastronomía profesional lo que hacemos es que cuando nosotros organizamos en nuestros refrigeradores, todo va rotulado. Anoten, yo creo que esta es la última preguntita que vamos a hacer. Todo lo que hacemos nosotros lo rotulamos. ¿Qué es rotular? Yo, por ejemplo, tomo una lechuga, la lavo, la higienizo, la seco, la corto y no la guardo así en un bol abierto. Lo que hago es que la pongo en un tupper, en un pote con tapa, y por la orilla de la tapa, o sea, por la orilla del tupper, de manera que yo la pueda ver abriendo el refrigerador, pongo el día y la fecha y la hora en que procesé ese alimento. Entonces yo sé, por ejemplo, que esa lechuga se cortó el día 28 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Por lo tanto, si estoy a 29 de noviembre y hay una lechuga que está procesada el día anterior, y ese día en la mañana ocuparé la del día anterior para que no hayan desechos ni pérdidas. Eso, chiquillos. Vamos a preguntarnos qué aprendimos hoy, qué les pareció la clase. Les voy a dejar el quiz ahí para que lo vayamos respondiendo. A medida que se empiezan a organizar en grupos, tienen 5 minutos para responder. Cualquier duda me pregunta. Y por último, terminamos esta primera parte. Que tengan un excelente día que va a comenzar ahora con el trabajo práctico. Por lo tanto, les voy a pedir que tienen 5 minutos para juntarse en grupo y venir a buscar su ficha técnica, ir a buscar los implementos, utensilios y los alimentos que vamos a trabajar, ¿ya? Muchas gracias, chiquillos, que estén bien. Vamos a comenzar al tiro. Tienen que ir a lavarse las manos, limpiar los mesones, unirse en grupo, ¿ya?